porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, y su verdad es por todas las generaciones. Bendito seas, Padre Celestial. En esta tarde preciosa, bendito Dios, día domingo, Señor, queremos dar gracias, Padre bendito, a tu santo nombre, Padre bendito Jesús, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale otra vez, gracias, gracias, Señor. Gracias, más fuerte. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. No hay nada más hermoso que reunirnos todos aquí, alabarle a Él, darle la gloria a Él, porque Él se la merece. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, y así tenemos que hacerlo, porque así Él lo manda en la Biblia también, que nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido con Él, un pueblo alegre, que mostremos esa luz que Dios nos da a los demás, ¿verdad? También donde quiera que andemos. Y pues también estamos aquí en este momento, vamos a recibir, vamos al tiempo de las ofrendas, a dar un poquito de lo que Dios nos da a nosotros, a retribuir un poquito de tanto que nos bendice a nosotros. Y vamos a pasar al alfolí, ¿verdad? A dar un poquito de nuestro corazón. Gloria a Jesús, Señor. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras palabras, hermanos, en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Vamos a abrir nuestras palabras allí, hermanos, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos esta tarde preciosa. Y como decíamos hoy en la mañana, en el servicio de la mañana, hermanos, donde el hermano Serino en Weaver, decíamos de que Dios, dice la palabra en Hebreos, hermanos, que Él siempre está hablando de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Pero hoy dice la palabra en Hebreos que lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Pero el problema, hermanos, es que cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, Dios abre su boca y Dios siempre está hablándonos. Pero el problema se da a veces que nosotros no siempre estamos escuchando. Y lo que Dios está buscando es que nosotros, mire, escuchemos, ¿verdad? Eso es lo que Dios busca. Juan capítulo 3, verso 1, hermanos. Vamos a leer un versículo y luego vamos a orar para que Dios pueda darnos, hermanos, de qué hablar. Bendito sea nuestro Dios. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos. Vea, Nicodemo, un principal entre los judíos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre bendito Jesús, porque sabemos, Padre, que tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, Señor, ahí estás tú, bendito Dios. Hoy no dudamos, Padre bendito, que tu presencia, Señor, que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en este lugar, Señor. Que eres tú, bendito Dios, el que estás tomando el control total de este momento, Señor. Que todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario, todo espíritu, Señor, de distracción, Señor, sea expulsado, Padre. Sea inoperante, Padre, lanzado a lugares, Padre, secos, vacíos, Señor, inhóspitos, de oscuridad, Señor, donde no puedan operar, bendito Dios. Reprendemos al enemigo, Padre. Reprendemos, Padre, todo espíritu que va en contra del desarrollo de tu palabra, que en contra del desarrollo de tu iglesia, en contra del desarrollo de tus líderes, Padre, de tu gente, Señor, de tu pueblo bendito, de tus hijos, Señor. Sé tú, Padre bendito, celestial, el que nos ayudes y nos bendigas en esta tarde preciosa, Señor. Toma el control y envíanos al Espíritu Santo, Señor, como maestro por excelencia, para que pueda hablarnos a través de esa palabra, para que pueda hablarnos, Señor, y esta tarde nos vayamos con una palabra nueva en nuestros corazones, Señor, renovados y refrescados, bendito Dios. En el santo nombre tuyo, bendito Dios, lo hemos pedido, Padre bendito Jesús. Amén y amén. Gloria al santo nombre de Dios, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús. Hermanos, ahí en capítulo 3 del Evangelio según San Juan, la palabra de Dios nos habla sobre algo muy importante que debe suceder en nuestras vidas. Hace algunos días un hermano hablaba allá, ¿verdad? Y decía de que nos contaba un poquito cómo era la renovación de los águilas. No sé si ustedes han observado eso, alguna información hoy que es tan fácil informarse en internet. También informarse mal es fácil, pero también hay buena información, ¿verdad? Pero vea que en el capítulo ahí nos cuenta de cómo el águila muchas veces se renueva. El águila, ¿sabe usted que es una de las aves que más vida tiene entre las águilas? Bueno, de hecho, entre las aves del cielo, el águila es tomada como un ejemplo bíblico y es tomada como el líder del reino de las aves. Como el león es tomado como líder de las fieras del campo, ¿verdad? Como el toro, hermanos, o el búfalo es tomado como el líder de los animales vacunos, los animales domesticados o domesticables. También y el hombre que es tomado, hermanos, como la cabeza y que Dios nos hizo como cabeza para gobernar el mundo. Recordemos que desde que Dios, Juan capítulo 3, hermanos, verso 1. Recordemos, hermanos, de que desde que Dios hizo el mundo, Dios le dijo a Adán, tú ven y tú sojuzgarás la tierra. Y sojuzgar la tierra significa gerenciarla. Sojuzgar la tierra, lo que Dios le dijo a Adán fue: tú vas a gerenciar la tierra, tú vas a ponerle nombre a los animales, tú vas a hacer que la tierra produzca buenos frutos. Sojuzgar significa, si vas a cortar un árbol, Adán, siembra 5, siembra 10, para que nunca vayas a estar con un mundo con contaminación. Si te vas a comer una ovejita o un cabrito, está bien, pero cultiva 10 para que nunca te quedes sin comer. Si te vas a dar un saco de frijoles, cómete 3 arrobas y una arroba guárdala para semilla. Eso significa sojuzgar, administrar, gerenciar, ¿verdad? Manage en inglés, el manager. Entonces vemos nosotros, hermano, que Dios desde el inicio tenía un plan para nosotros. En el caso que vemos nosotros, cuando vemos en Apocalipsis, este es otro tema, pero para que demos un brochazo, vemos de que habían unos seres vivientes que en Ezequiel nos menciona 28, que tenían estos 4 rostros. Tenían cara de hombre, tenían cara de toro, ¿verdad? Cara de águila, ¿me entiende? Y vemos nosotros que tenían cara de león al otro lado. Y entonces se refiere precisamente a los reinados, y se refiere a 4 tipos de rostros que las 4 tribus principales de Israel usaban como estandarte en sus banderas. Por ejemplo, la tribu de Judá llevaba una bandera con la cara de un león. Esa era la tribu de Judá. Por eso es que Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá. Entonces, esas 4 rostros, usted no vaya a asustarse ni vaya a pensar que es algo demoníaco, sino que lo que sucede es que nos está representando los 4 estandartes de las 4 tribus principales que estaban alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Detrás habían 4 tribus y detrás de ellas habían 3. Entonces se formaban 12 tribus alrededor de ella, del tabernáculo. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros, hermanos, de que nos comienza hablando, hermanos, sobre Nicodemo. Cómo Jesús conoce a Nicodemo, un principal de la sinagoga. Y vemos y hacíamos la comparación de lo que Dios quiere decirnos cuando nos habla sobre las águilas. Las águilas como el reino de las aves del cielo, como una de las aves que más tiempo vive es el águila. Y anda viviendo 70 años, imagínense, ya 70 años para un pájaro, ¿verdad? Es bastante tiempo, ¿verdad? A veces ni nosotros llegamos a 70, rascando podemos llegar a 70. Y las águilas viven 70 años, imagínense. Entonces, pero quiero explicarle cómo lo logra el águila. Casi ningún ave obviamente vive eso, por más grande que sea. El águila sí, y es extraordinario eso. Pero antes el águila llegar a los 40 años, sufre una metamorfosis, sufre un cambio desesperante en su vida. Y a eso es lo que yo quiero decirle. El águila no logra vivir 70 años si en la primera escala, la primera base station, primer stop, parada de bus que le encuentra es a los 40 años. A los 40 años un águila es totalmente adulto y casi viejo, es maduro. Pero el águila, hermano, a los 40 años sufre un problema. Su pico ha crecido tanto y se ha engrosado tanto que se ha enrollado y ya no puede comer. Ya no puede picotear ni agarrar un granito porque su pico se hace así. Ustedes pueden ver esto en internet o en cualquier otra enciclopedia. Se enrolla y él ya no puede comer.
y comienza a tener problemas. Tiene fuerza, todavía tiene buena visión, mira una agujita allá en medio de un pajar, porque el águila eso tiene, ¿va? Anda por las nubes y allá vi un ratoncito que va moviendo en medio del zacatal, baja, pum, a atraparla. Tiene esa agilidad, por eso la gente nos dice como ojo de águila, porque tienen una visión extraordinaria. Esos se meten al mar y se entierran en las aguas y salen con un pez en las garras. Increíble el águila. Y el agua no lo detiene, hermanos, para levantar vuelo, solo medio sacuden sus alas y sin impulso. Y se levantan, hermanos, las águilas se levantan hasta las nubes, hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque ellos viven de un aire que es un aire grueso y denso. Ellos se desesperan aquí abajo porque el aire aquí es muy delgado. Entonces, ellos sienten que se ahogan, tienen que levantarse a las alturas para respirar un aire grueso. Por eso es que las águilas viven en los montes más altos y en el árbol más alto. Ahí ponen su nido. En los despeñaderos, en las piedras, en las partes así donde nadie puede llegar, porque ellos protegen mucho a sus crías. Y ahí sabe que nadie va a llegar a sus crías a comerlas ni a molestarlas. Vean las características de un águila. Viven en el cerro más alto y todavía hay unos árboles que están así en la orilla del despeñadero. Ahí ponen su nido. Me parece ser que buscan lo más alto por el aire y porque cuidan mucho a sus crías. Vea, cuidan mucho sus huevos, porque recuerdan ellos que si un depredador llega y una serpiente, digamos, llega y se come su huevo, ya no va a haber hijos. ¿Verdad que es cierto? Es así, ¿verdad? Si usted siembra como el sembrador salió a sembrar, hermanos, y las aves del cielo bajan y se comen la semilla, ya no va a haber fruto. ¿Verdad que es cierto? Si nosotros salimos a sembrar, hermanos, y sucede, hermanos, de que nosotros nos comimos la semillita, ya no va a haber fruto. Y si el árbol comenzó a dar frutos y hay florcita y alguien sacudió el árbol y se caen las flores, ya no va a haber fruto. ¿Verdad que es cierto? Por eso que nuestra gente campesina, hermano, se preocupa tanto cuando vienen los grandes ventarrones y los arbolitos o los cultivos están en flor. Porque, yo me acuerdo de eso. Decía, se van a caer las flores, decía. Y decía, ¿qué tiene que se caigan las flores? Claro, si después de la flor viene el fruto. ¿Me doy a entender? Y lo mismo viene a suceder, hermanos, cuando nosotros estamos en flor con nuestro Señor Jesucristo. Nos sembraron, gracias a Dios, nos regaron, porque uno siembra, otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Eso no le corresponde a los hombres, no le corresponde a los pastores, ni a la iglesia, ni a los apóstoles, a nadie, el dar crecimiento a una plantita. Eso solo lo puede dar Dios. Por eso es que dice, Apolo regó, Pablo se regó, Apolo regó, Pablo sembró, pero Dios es quien da el crecimiento. Cuando nosotros salimos a evangelizar, no se preocupe por la gente que nos diga no. Tranquilos, nosotros salimos a sembrar. El que nazca y el que crezca, esa es obra de Dios. ¿Me doy a entender? Ahora bien, el arbolito va creciendo, hermanos. Nosotros vamos creciendo en el evangelio y comenzamos a echar florecitas. Entonces va a venir el viento. Entonces va a venir el enemigo, hermano, y nos sacude y comienzan las florecitas a caerse. Y entonces usted se da cuenta que hay cristianos que no dan fruto. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ve que no dice que por las raíces, por el olor, no dice que por el tallo, no dice, hermanos, por las hojas, sino que dice, por su fruto lo conoceréis. Vea cómo es Dios, hermanos, de específico en esto. Porque usted podrá ver esa planta que parece un ficus o un no sé qué extranjero le llaman a eso. Y hay otra planta que la gente campesina dice, no, ese no es ficus, esa es tal planta. Y yo he oído discusiones entre campesinos, ¿verdad? No, ese no es de nada, y se comienzan a discutir porque los dos conocen de planta. Pero al final solo se va a determinar qué clase de planta es cuando usted vea el fruto. Entonces va a decir, ya ves que tenía razón yo, era tal planta. De esa gente que es vegano y que vive muchas veces como mochileros, que les decimos en español, no me recuerdo cómo se llama en inglés. Ellos comen muchas cosas en los montes. Yo recuerdo el caso de un mexicano que se vino a todo Estados Unidos, pasó aquí, llegó hasta Alaska
y él iba escribiendo su libro y en la última hoja él escribe que se equivocó. Las cerecitas parecían fruto del que su libro aceptaba que comiera y tenía proteínas y con un poquito de esas así podía aguantar un hambre porque llevaba mucha proteína. Pues se equivocó, se comió unas plantitas venenosas y lo hallaron ya muerto, podrido en un carro abandonado allá por Alaska, pero él supieron que había pasado porque él lo escribía todo. Dice que comenzó a sentirse bolo, después sudaba una gran fiebre porque se había equivocado de la plantita que comió. ¿Por qué se equivocó? Porque se parecían. Porque la cizaña y el trigo se parecen. ¿Me doy a entender? Pero ¿cuándo es que el agricultor sabe? Dice, ay, hoy sí ya sé cuál voy a y hacer la manojo y echarla a fuego. Cuando hay fruto. Cuando nació el trigo, el hombre sabe cuál es el bueno y cuál es el malo. ¿Me doy a entender? Ahora bien, ¿qué quiero hacerle de comparación con esto? Cuando se llegan los 40 años del águila, el águila tiene así el pico bien enrollado y no puede comer. Sus garras han crecido tanto porque han llegado a su madurez y se han enrollado, y por más que él quiera tomar una presa, no puede. Y si la tomase, no la puede comer, no con facilidad, sino con grandes dificultades. Entonces, el águila, cuando llega a los 40, como ha llegado a su madurez, las plumas están bien grandes, pero no solo están grandes, su plumaje se vuelve bien denso, grueso, y eso no le permite alzar bien el vuelo. Entonces se dice que un águila necesita renovación. ¿Me entienden? Y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la renovación. De eso. Ahora bien, por eso la palabra dice, incluso cantamos la alabanza cuando dice, como las águilas, ¿verdad? Que se levantan su vuelo porque han renovado su vida. Cuando el águila decide llega a los 40, toma dos decisiones. Una, sigue igual a los 40 y muere porque no puede comer, no puede cazar, ni puede alzar esos grandes vuelos de donde vienen. O decide renovarse, y hay un riesgo, porque en toda renovación hay un riesgo. Yo he visto los reportajes, hermano, y los águilas se van, hermano, y de lejos se van a los despeñaderos y se golpean su pico 3 o 4 veces hasta que se les cae. Imagínense, y nace un nuevo pico, puntudo y bien bonito. Después ellas, con su nuevo pico, se quedan con sus alas y con sus garras, porque se tienen que defender de cualquier depredador. No se quitan las 3 cosas de una sola vez. Vean cómo la naturaleza, como Dios nos enseña, a través de la naturaleza, nunca se quedan indefensos. Después de que su pico ya ha crecido y ya puede defenderse, se comienza a arrancar con su pico las garras y se queda sin garras, pero tiene plumas y pico todavía, ¿verdad? Y eso puede durar hasta 40 días, ese proceso, encuevados. Se meten a despeñaderos, a cuevas, donde no lleguen depredadores porque los van a hallar débiles. Y se quitan, y cuando les ha crecido su garra y su pico nuevo, entonces se comienzan ellos a quitar las plumas y quedan todos desangrados y les nacen nuevas plumas. Cuando el águila ha pasado ese proceso, se llama la renovación del águila. Entonces el águila, hermano, sale a los 40 años como nuevito, porque se renovó y no hay presa que le va a escapar, porque anda pico nuevo, anda garras nuevas y alitas, hermano, que planean una forma hermosa. ¿Me entiendes? Eso es una maravilla de la naturaleza, y Dios nos enseña a través de esa maravilla. Entonces dice que cuando eso ha pasado, el águila vive 30 años más de vida y llega a 70 años. Imagínense, pero llegó feliz, hermano, porque se renovó, ¿verdad? Decidió, como quien dice, mejor vivo, hermanos, valientemente en batalla, pocos años que muchos años como un derrotado, como un cobarde. Entonces el águila, hermanos, necesita renovarse para tener más vida. Y yo quiero decirle a usted que nosotros como seres humanos, como cristianos, hablemos como cristianos, necesitamos muchas veces esa renovación para que nuestra vida sea feliz y nos extendamos mejor. Y ese es el problema quizá que mucho de la iglesia hoy ha caído. Nos conformamos con quedarnos en los 40 y comenzamos a vivir de lo que vivimos en el pasado, de lo que hicimos en el pasado y de la experiencia, y todavía nos jactamos y le decimos a la gente: yo tengo 40 años de cristiano, pero ya no está cazando, ya no renovó su pico ni sus alas, ya no está volando alto, ahí anda como que es gallina culeca ahí por los suelos, como que es pato,
ya no puede levantar vuelo porque decidió no renovarse por varias razones. Una podría ser hasta orgullo, ¿verdad? Otra podría ser necedad. Otra podría ser que el enemigo le hizo creer que ya no es águila, que es guajolote o gallina vieja, y se comienza a comportar como que gallina porque ya no decidió renovarse. Y le voy a demostrar con Biblia, hermanos, cómo se hace en la vida espiritual. Juan capítulo 3, verso 1, Evangelio según San Juan 3, 1, dice la palabra. Y vea que aquí el Señor Jesús se encuentra, hermanos, con un hombre que se llamaba Nicodemo. La palabra Nicodemo es de donde viene la palabra ahora Nike. La marca Nike que usted ve viene del griego y viene de Nico. La palabra Nico representa victoria y demo quiere decir pueblo. Por eso es que la palabra democracia quiere decir poder en el pueblo. Toda la palabra que lleva demo significa pueblo, ¿verdad? Entonces, Nicodemo quiere decir victoria en el pueblo. Ve el nombre que tenía ese hombre, victoria del pueblo, la victoria del pueblo. Entonces, este hombre dice que era el siguiente hombre. Vean cómo dice aquí la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. No es una parábola porque hay nombres. Y hay también hay fariseos. Deja de ser parábola. Y dice, un hombre de los fariseos, de los judíos, que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Era hermano, un sacerdote. Era, hermanos, un escriba. Era un hombre bien preparado. No era cualquier, como decimos en el lenguaje coloquial, cualquier cinco yuca. Este era un hombre preparadísimo. Vea cómo no, ¿por qué nos dice el currículum de Nicodemo primero? Para que usted entienda quién era Nicodemo. Vea, y dice en el verso 2, este vino a Jesús. ¿Y cómo lo hizo? De noche. ¿Me doy a entender? No vino de día, no vino en horas hábiles a Jesús. Vino, hermanos, cuando nadie lo viera. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si los judíos llegaban a ver que Nicodemo iba a buscar a Jesús como maestro, ahí mismo lo podían hasta asesinar. Entonces Nicodemo lo hizo por 2, 3, 4 razones. Una probablemente por el temor a los judíos. ¿Por qué razón es que usted muchas veces y yo no nos renovamos? Porque tenemos temores a la renovación. ¿Me voy a entender? Hay gente, hermanos, que, y ahora nos decía alguien, mire, mi cónyuge ha conocido de Dios y hace muchos años que no se acerca a Dios ni quiere. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la renovación. ¿Por qué razón? Muchas veces porque usted sabe que cuando volvemos a renovar votos con Dios, ahí vienen las responsabilidades y viene de todo, ¿verdad que es cierto? Nos tenemos que comenzar a deshacer otra vez de todas esas cosas que nosotros ya sabemos que están mal. Y tenemos que comenzar a votar otra vez. Si queremos cumplir con el perfil que Dios quiere, usted tiene que aprender a renovarse. Y vamos a tener que botar el pico, las alas y las garras. ¿Ah? Porque quizás para el mundo sean buenas, pero para Dios usted sabe que no las necesita. Entonces, muchas veces tenemos un carácter pesado, hermano, respondón, pleitisto. Cuando venimos a Cristo sabemos nosotros que ya no lo necesitamos. Pero se ha fijado que hay hermano que es bien conflictivo, peleador. Piensa que está en el mundo todavía y no logra hacer ese switch en el carácter, porque ya no se da cuenta que ya no necesita ese carácter. A Dios no le sirve. Entonces la renovación incluye botar todas esas piezas. Entonces aquí vea usted donde dice, Nicodemo viene a Jesús y viene y lo hace de noche. ¿Por qué? Porque hay temor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay vergüenza. Y la noche, hermanos, sirve muchas veces para tapar las vergüenzas, ¿verdad? Ustedes vean, los ladrones salen de noche, duermen en el día y salen en la noche, ¿verdad? Los malandrines hacen en la noche. Entonces vean que la noche está relacionada con el ocultismo. La noche está relacionada con las cosas que nosotros no queremos que se vea. Si usted quiere vender un carro todo mal pintado y todo, véndalo en la noche. Y véndalo en lo oscuro, ¿verdad? Pero mire, qué belleza, ¿verdad? No, en la noche, dicen por ahí, cualquier cosa se ve buena, pero en el día no me lleva los grandes impactos usted. ¿Por qué? Porque la noche no nos ayuda a nosotros a eso. Entonces vemos, hermanos, lo siguiente, dice aquí que el hombre vino de noche. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabino. Rabí es Raboni o rabino, maestro, quería decirle. Lo aceptaba como maestro a Jesús. Le dice, rabí, sabemos, no le dice sé.
Probablemente él, hermano, estaba aceptando que su congregación y todos los judíos de su congregación le dijo: sabemos que has venido de Dios y viniste como un maestro. Era demasiado, hermanos, obvio la preparación de Jesús, la experiencia de Jesús, el conocimiento de la ley de Jesús, como para que no lo aceptaran como maestro. Pero aún siendo maestro, algunos judíos decidieron que no lo iban a aceptar. La mayor parte dijeron: sí, es un rabino, es un maestrazo. Y este hombre le dice: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios. Yo acepto, decía Nicodemo, que tú no saliste de esos institutos nada más, que tú no has sido puesto porque tú dices, ¿verdad? Sino porque Dios te mandó, y te mandó como maestro a enseñarnos e instruirnos. Le dice ahí en el verso, dice: hacer estas, dice maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, sí había gente que podía hacer esas señales, pero si Dios no estaba con él, no se las podían creer. Juan el Bautista fue un hombre de mucho poder y todos los judíos lo respetaban, incluso más que a Jesús. El judaísmo completo aceptaba a Juan el Bautista, completo, pero no todo el judaísmo aceptó a Jesús, porque Jesús venía con algo nuevo aparte de Juan. Jesús venía todo lo que era Juan, pero aparte les dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y eso sí no lo aceptaban ellos, ¿me entiende? Aceptaban, como muchas veces hoy aceptamos a Jesús, algunas doctrinas lo aceptan como el Mesías. Otros no lo aceptan ni como Mesías, lo ven solo como profeta. Otros lo ven como una historia. Otros ni creen que Jesús haya existido, ¿me entiende? Y otros dicen: sí, es el Mesías, como lo dicen los mesiánicos hoy en día. Sí, es el Mesías, pero no es el Hijo de Dios. No. Entonces ahí hay un error, ¿me entiende? Si usted quiere ser parte del judaísmo, ¿sabe cuál es lo primero que le piden ellos? Que usted renuncie a Jesucristo. Están haciendo el trabajo del anticristo, ¿verdad? Si alguien me pide que renuncie a Jesucristo, hombre, que se queden con su judaísmo. ¿Para qué quiero ser yo eso? Si Dios no me llamó judío a mí. ¿Me dio a entender, pueblo? Vea, y le digo porque a veces estamos equivocados en cómo nosotros nos enseñan las cosas, nos hacen creer las cosas. Entonces, vemos que aquí él le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las señales estas si no está Dios con él. La palabra Dios en medio de él, o Dios con nosotros, es el mismo que nosotros digamos en el griego Emmanuel, que es uno de los nombres que él tendría. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo, y aquí sí le responde Jesús a Nicodemo, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pareciera ser que Jesús le contesta a Nicodemo con un tema que no tenía que ver con lo que el Nicodemo le estaba diciendo, ¿me entiende? Parece ser que el Señor le sale con la espada desenvainada, porque le contesta, mientras Nicodemo le echa un gran discurso y le decía: maestro, sabemos que ha venido de Dios, maestro, como un maestro, y lo comenzó a halagar. A lo mejor Jesús lo analizaba a Nicodemo, lo analizaba y decía: este solo me está, ¿verdad?, adulando. Este no está hablando con el Espíritu de Dios. Y Jesús se daba cuenta, y por eso Jesús lo encara, ¿me entiende? A veces nosotros los pastores nos toca que encarar a la gente, nos toca que encarar a las parejas cuando las estamos aconsejando por el matrimonio. Le decimos que: mire, hermano, usted no ha entendido. Si usted no deja de ser esto, no se va a dar aquello. Y usted está jugando como que es niño, como que es esto, echa marcha atrás, aquí, atrás, aquí. Y nos toca que encarar a la gente, porque si no las personas no van a entender. Y muchas veces nos tratan, digamos: no, pésimo, no, el pastor imprudente. No, hermano, lo que pasa es que lo que debemos de decirle con el nombre, que así se llama, así hay que llamarlo. No podemos disfrazarlo, porque si no, no estamos ayudándole a las personas.
Es como aquella gente que nos dice a nosotros, no, es que yo sé que el hermano, yo no lo digo, así lo dejo. Nos están haciendo un mal. Es mejor ser honesto y si tenemos la razón, si no vamos con el afán de dañar, ¿verdad? Y decirle a la persona, no, mire, esto es lo que está malo aquí, ¿verdad? Entonces, el Señor así recibe a Nicodemo. El Señor está escuchando el discurso de Nicodemo, pero no lo está aceptando, porque sabe que hay una adulación en medio de la plática de Nicodemo. Maestro, sabemos que viene de Dios, maestro. Pero no cuadran las palabras de Nicodemo con lo que Nicodemo hace. Entonces, parece ser que el Señor lo recibe con espada desenvainada, como decimos, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, y se lo dijo a él, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le voy a explicar esa parte. Está en rojo en algunas versiones bíblicas porque quiere decir que Jesús lo dijo. El que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios, ni siquiera verlo. Ya no se diga ser parte de ese reino. El delincuente que estaba a la par de Jesús allí y el otro delincuente, uno lo injuriaba y le decía, a ver, pues si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, bájate. No dices que eres rey, pues, y que eres Dios, pues. Y estaba en el hecho de su muerte. Estaba a punto de que su corazón se parara y no había arrepentimiento en él, ¿verdad? Bájate y sálvanos a nosotros también, le decía. Porque el malo cree que Dios tiene derecho a cuidarlo. Él cree que él tiene el derecho a que Dios lo salve aún siendo malo. Así piensa el malo. Así piensa el drogo. No, que yo soy así porque Dios, la voluntad de Dios. La prostituta, Dios quiere, Dios decidió. Ellos creen que tienen derecho. Entonces el otro de allá le dijo, deja injuriar a este hombre. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces este hombre, el que estaba al otro lado, hermanos, vino a poder ver el reino de Dios. Lo pudo ver. Y después le dice, Señor, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pero lo primero que él hizo es, vio el reino de Dios. Y Jesús le da una clave a Nicodemo aquí en el verso 3 y le dice, de cierto te digo, que si no naciere de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está pasando a la iglesia de hoy muchas veces? Como no hemos decidido no renovarnos, hemos decidido que no vamos a nacer de nuevo, entonces nos pasa algo, no podemos ver el reino de Dios. Y las cosas espirituales, celestiales, muchas veces no las podemos entender porque no hemos decidido no renovarnos. No comemos palabra, no comemos alimento del espíritu porque el pico lo tenemos enrollado. No estamos cazando porque nuestras garras no nos los permiten. Y andamos entre las gallinas ahí porque ya no podemos levantar ese vuelo del que la Biblia habla, ¿verdad? Y levantará el vuelo como las águilas, un vuelo alto y profesional, hasta allá arriba, a respirar aire puro. Y nos comenzamos, hermanos, como cristianos, a conformar con aire contaminado, con aire delgadito, con aire caliente, con aire malo. Y nos comenzamos a conformar con tener a la par gallinas y patos, ¿me entiende? Pajarracos, tacuacines, no sé cómo dicen en otros países, pero tacuacines le dimos nosotros a los tacuachos, raccoons y otros animales. Y comenzamos a hacer iglesia en medio de tacuacines y en medio de otros animales, incluyendo las ratas, porque ya no podemos aspirar a más. ¿Me debe entender? Porque hemos decidido ya no renovarnos. Entonces, el niño que saca 2 en el examen, y usted que es maestro lo va a entender, se hace amigo del que saca 2 o del que saca 1, pero no se hace amigo del que saca 10. ¿Es cierto o no? Uno bien tiene el grupito, los de 3, de los de 4, 5, y los de 10 aquí están aparte. Y ni a veces ni amigos son los del 10, son rivales. Porque son de 10 los chicos. ¿Me entiende? Entonces, así pasa en la iglesia. Nos hacemos panas de los de 2, porque así nos sentimos bien. Y nosotros sacamos 3, no, yo saqué 3, este 1 con 1, y todavía le hacemos burla. Y nosotros hemos sacado 3. No pasamos tampoco el examen.
Pero el diablo, Jehová Dios lo reprenda, nos vende una idea y nos hace creer que somos salvos cuando aún vivimos en tinieblas. Vea, esta es una llave espiritual lo que le estoy diciendo hoy. Y por eso es que el Señor nos lo está revelando a través de la renovación de un cristiano. Es, como dijeron gringo, es mandatory. Es necesario y obligatorio que nos debemos de renovar. Porque si no, ya no nos pueden llamar águilas. Vamos a ser gallinas, culecas. Dejamos nuestros huevos hasta perdidos donde sea y cualquier ratoncito los come. Y ya no vamos a tener frutos. Cualquier serpiente viene y nos halla los nidos, porque los nidos están en los lodazales, en las esquinas, debajo de las camas, adentro de los carros. Ahí he visto yo que unas gallinas se vuelven hasta dentro de los carros y le ponen los huevos. ¿Me entiende? Cualquier animalucho que pasa se los roba y los destruye, porque usted ya no puede levantar vuelo a donde están los lugares altos. ¿Ah? Ahí nos quiere ver Dios. Como las águilas, dice, levantarán sus águilas, sus alas, y volarán alto, hermano. ¿Se ha fijado usted que el águila para volar ni necesita ir haciéndole así, sino que solo planea? Porque el aire es tan alto y tan denso que él solo planea nada más sus alas. Y se entierra en las aguas, sale con un gran pez. No, hombre, increíble. Y ya se lo lleva a sus crías. Y si una serpiente, hermano, se le llega a atravesar al águila, ay, tuvo problemas ya. Porque el águila no le anda amenazando a la serpiente y se las come también. Por eso es que la bandera de México tiene el águila atrapando a la serpiente, porque el águila no le anda amenazando a nadie. De verdad son cazadores, de verdad son rapiñas, hermanos. Hay águilas reales en todas estas áreas de China y todas las áreas de Hungría y todos estos lugares, hermanos, donde incluso, por eso es que los chinitos le ponían esos sombreros puntudos que usted ve a los niños, los sombreros puntudos así como con metal, porque las águilas bajaban y si el niño se descuida lo agarran de la cabeza y lo levantan y lo dejan caer, se mata y lo atacaba. Así logran, agarran hasta ovejas y corderos, los levantan y los dejan caer despeñados, y cuando se han muerto ahí ¿me entiende? Por eso es que los chinitos le ponían a sombreros, porque ahí las garras solo se deslizaban en los sombreros de los chinitos. Por de ahí nace esa cosa. Entonces lo que quiero decir, hermano, mire, Jesús enfrenta a Nicodemo y está hablando con un sacerdote, con un principal de la sinagoga. Años de experiencia, años de teología, de hermenéutica, de homilética, de exégesis, de historia, de teología. Años, hermanos, de conocimiento en palabra, en conocimiento y experiencia en prédica. Pero el Señor le ve a Nicodemo que sus palabras solo vienen de la boca para afuera y ya no vienen del corazón. ¿Ah? Porque Él le detecta a Nicodemo un espíritu, hermano, que ya no, un fuego que ya no tiene calor, un fuego que ya no da calor. Eso es lo que pasa. Entonces viene el Señor y le dice: ay, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo. Y si tú no naces, Nicodemo, del agua y el espíritu, tú no vas a poder ni siquiera ver el reino de Dios, ni siquiera verlo, ya no ser parte de él, ni siquiera verlo. ¿Me doy a entender? Ni eso. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde a la iglesia de hoy. Hoy le está diciendo a la social media, gente que nos ve a través de social media, hoy va a poder entender por qué muchas veces están viviendo como gallinas cuando son águilas. ¿Me entiende? Hasta que llegó el águila aquel y se paró en la bandeja y le quedó viendo. Hey, le digo, tú no eres pollo, deja de vivir entre estos, tú eres águila. No, le digo yo, todo el tiempo he vivido aquí, le decía el aguilita. Aquí con esta señora es mi mamá, una gallina, ¿verdad? Y estos son mis hermanitos. Pero ya te fijaste tú que tú eres diferente, le dijo. ¿Y cómo así? Mírate la garra. Y dice que el pollito comenzó a estirar la garra y de verdad vio que él tenía garras diferentes. Mírate el plumaje, le dijo el águila grandote parado en una barda. Mírate el pico, le dijo. Tú eres depredador, le dijo. Tú no tendrías que estar aquí entre las gallinas. ¿Me entiendes? Entonces el aguilita se dio cuenta y dijo: no, hombre, esto es cierto, ¿verdad? Voy a probar, y alzó vuelo. Y se dio cuenta que él era un águila. Pero debía de renovar muchas cosas, sus pensamientos, entre tanto, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de ver a Dios.
Hoy en día incluso hay muchos exegetas, muchos maestros de la Biblia que solo ve a Jesús y solo lo ve como una historia a Jesús. Solo lo ve desde el punto de vista teológico y de pruebas y de evidencias y de teología. Pero cuando usted le quiere encontrar el verdadero Jesús que toca su corazón y que a usted lo hace llorar en un culto, no lo hallan. ¿Me entiende? Son buenos en universidad, son buenos en colegio enseñando la teología. Pero cuando usted quiere encontrar a Jesús de amor en sus corazones, no existe muchas veces. ¿Por qué? Porque necesitan renovarse, como Jesús le dijo a Nicodemo. Entonces le dice en el verso 3, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no solo tú, sino que todo el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Por más que yo te muestre y te predique y te diga y te imponga manos y te ponga aceite y te enseñe teología, tú no vas a poder ver el reino de Dios porque has decidido no renovarte de nuevo. Y ahí donde usted ve mucho cristiano cabizbajo, mucho cristiano derrotado, mucho cristiano, hermano, en la posición de gallina. ¿Por qué? Porque decidieron no renovarse de nuevo. Esa es una decisión y una elección que solo está en usted y en mí. Nadie la puede lograr. Y usted donde ve que ve al pastor de rodillas, Señor, y no, hombre, ya lleva un mes el brother hasta sin voz queda ni nada y no cambian las cosas. Porque ese aguilucho que vive entre gallinas ha decidido vivir en ese corral de gallinas, ahí, comiendo maicitos y arrocitos. ¿Me entiende? Así ha decidido. Y no hay un crecimiento. Y por eso cuando el Señor venga, hermanos, como va a venir desde una nube, de esos águilas no van a poder alzar vuelo, porque no están capacitados para eso. Ese es el problema. Y como yo le digo, hermano, muchas veces en la iglesia de hoy estamos cometiendo el error como pastores que solo le enseñamos a la gente y le predicamos de cómo llegar a la meta, pero no solo le enseñamos la meta y el inicio, pero no le enseñamos cómo llegar a esa meta y nos quedamos hasta ahí. Entonces tenemos un montón de cristianos fracasados en nuestras iglesias porque no les enseñamos cómo llegar. Ese es el problema. Entonces, claro, usted ve lleno la iglesia, sí, claro, pero ¿de cuántas gallinas se compone ese corral? Ese es el problema, hermanos. Todos nos vamos caminando porque no sabemos volar, no hemos sabido renovar. Verso 4 le dice, mire, Nicodemo le dijo, Nicodemo era un maestro, hermano. Nicodemo no era ningún tonto, ni ningún ingenuo, ni bichito. Era un maestro de la ley. Era un sacerdote principal de la sinagoga. Yo quiero que usted me lo entienda. Era un catedrático, hermano. Era un gran pastorazo. Nicodemo no era ningún ingenuo. Era una persona muy preparada. Y cuando escucha esto lo impacta a Jesús. Si ni estoy hablando de eso. Y me sale con este tema raro este Señor Jesús. Claro, el Señor estaba hablando con su espíritu, porque podía saber la adulación de su boca, pero no podía ver el amor de Dios en el interior de Nicodemo. Usted póngase a pensar, hermano, que la Biblia no lo explica todo. Usted no sabe cuántas horas pudo haber durado esa conversación. ¿Me entiende? Y el escritor solo escribió lo que él sabía, que es la esencia. Usted no sabe cuántas horas pudo haber durado esa conversación. Y Jesús pudo haber detectado, ya caí, este Nicodemo, ya sé de cuál es Nicodemo, ¿verdad? Ya caí. El Nicodemo sí ya me lo aprendí. Nicodemo solo es de los que habla la Biblia, pero no la vive. Nicodemo no es de los que viven santidad. Es de los que se echa los traguitos allí en la noche, se echa sus traguitos allí siendo pastor. De eso es Nicodemo. Nicodemo es de los que tiene más de una mujer. Nicodemo es de esto. Y el Señor lo analizó, un escáner. Porque, hermanos, nuestro espíritu nos da testimonio de su espíritu. A veces ha venido gente nueva que viene de países como los nuestros y nos vienen diciendo, sí, fíjate que yo en la iglesia tengo 19 años y yo he sido líder de mujeres, nos decía una mujer por allá, líder de aquí, que no pasó ni un mes en que la mujer comenzara a tratar a tierra, porque nunca había sido líder de mujeres y nunca había aprendido bien la palabra. ¿Me doy a entender? Porque el Espíritu siempre va a revelar lo que es. Siempre, hermanos.
Y nosotros nos damos cuenta cuando alguien nuevo llega a la iglesia. Dios nos lo revela. Lo que pasa es que no podemos sacarlo. ¿Verdad que es cierto? ¿Qué tenemos que hacerlo? Aceptarlo, ¿verdad? Pero no es que no nos demos cuenta como pastores. Nos damos cuenta de varias cosas. Entonces, porque Dios nos lo revela. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No, pero, déjame entender, Señor. Déjame entenderte. ¿Cómo puede un hombre viejo volverse a ser bebé, meterse otra vez en el vientre? O sea, como que no me estás cuadrando bien esta cosa, ¿verdad? Me estás presentando una tesis medio rara. ¿Qué te pasó? Si yo soy un exégeta, un hermeneuta, leo hebreo, leo griego, leo lenguas cirocaldeas, inglés, español, italiano, francés, lenguas vernáculas, lenguas romances, de la que me vengas, yo te la leo. ¿Cómo así? ¿Cómo así esta cosa? No te la entiendo. Y él le había dicho: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay cosas que la gente no va a entender, y aunque hayan sido cristianos por años, porque no están viendo el reino de Dios, porque no han nacido de nuevo, no se han renovado. Entonces no pueden ver. Hay cosas que no pueden ver. Entonces vea que él le dice en el verso 4, le dijo, dice: un hombre nacer siendo viejo, pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ah? Explícame esto, Señor. ¿Cómo así? Y le dice el verso 5 el Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Y aquí ya le habla ya no solo de ver el reino, le habla de entrar al reino de Dios. Verso 5, miren: del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús ya no le está hablando solo de ver el reino. Primero le dijo: el que no naciera de nuevo no puede ni siquiera ver el reino. Y el que no, y hoy le da la clave y le dice: tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Verdad? La primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, no recuerdo, dice de que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y 3 en la tierra: el agua, el fuego y el Espíritu. Entonces, y aquí da 2 de esos: el agua y el Espíritu. ¿Verdad? Que teológicamente o tipológicamente se trata cuando el soldado pica el costado del Señor y dice que salió agua, ¿verdad? Mezclada como con sangre, ¿verdad? Sangre, Espíritu. Vea ahí. Y vemos nosotros aquí, hermanos, de que nos está hablando de unas cosas aquí. Dice: el que no naciere, le dice el Señor Jesús en el 5, de cierto que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no es bautizado en agua y después es bautizado en el Espíritu, ese no puede entrar en el reino de Dios. Vea lo que le estaba diciendo. Le estaba dando una clave a Nicodemo y le estaba diciendo: así vas a nacer de nuevo, Nicodemo. Pero tú, Nicodemo, tú no eres nacido de nuevo. No, pero yo soy un gran exégeta. Sí, te respeto. Catedrático de la universidad en teología. Tranquilo. Pero tú no eres nacido de nuevo. No, pero yo tengo 40 años de ser cristiano. Sí, pero no has nacido de nuevo. 40 años entre gallinas. Ese es el problema. Y yo por eso le digo, hermano, mire, el Señor Jesús dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice: obreros aprobados. Podemos haber muchos obreros, ¿verdad? Pero a lo mejor no todos somos aprobados. Eso hace la diferencia. Y vea, hermano, muchas veces nos dice la gente: no, pero es que lo critica a uno por lo que ven. Sí, hermano, sí, está mal criticar, pero como los frutos se ven, ¿verdad? Usted me va a decir: no, hermano, ¿cómo va a decir? Si yo lo estoy viendo, que los sábados hace party, baila y todo. O sea, hey, tranquilo, pues, enséñame tus frutos, por favor. O sea, no tenemos que ni siquiera ir a más al fondo para darnos cuenta cómo anda la vida de una persona. ¿Ah o no? Y eso no es criticar, hermano, está a la vista. Y la Biblia dice: no dejando de exhortarnos, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortándoos
unos a otros, viendo aún que el fin viene. A veces la exhortación no la hacemos por la crítica, la hacemos porque queremos que ese hermano, esa hermana, lo estamos reclamando al ejército de Dios. Le estamos diciendo: ¿cómo te estás comportando tú así? Si tú eres un soldado de Dios, una soldado de Dios, ¿qué te pasa? Nos estamos regañando, exhortando, porque es necesario que lo hagamos para que la gente suba de nivel, hermano. Verso 5 le dice el Señor, verso 5 le dice: respondió, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, bautismo en agua, bautismo en espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido, y aquí vamos a encerrar nuestro punto, hermanos. Vea lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo, y léalo usted allí. Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, papá. Si naciste de chuleta y de lomo de cerdo, lomo y chuleta sos. Saliste de chorizos, chorizos sos. Dios le está diciendo: y por más que me vengas a decir que no, que chuleta, hueles a chuleta, tu olor es a chuleta. Por eso los leones no se comían a Daniel, porque no huelía a chuleta. El olor, Daniel andaba cerca de los leones y las hacía. Los leones no sentían olor porque ese huelía a espíritu. Entonces el Daniel los agarraba: ay, mi gatito, de gatito agarraba a los leones. ¿Por qué? Porque él no era atractivo para el diablo. Jehová Dios lo reprenda. El diablo no veía forma de entrarle a Daniel, porque Daniel tenía una buena defensa en su equipo, porque Daniel era espíritu, no era carne. Esa es la diferencia, hermanos. Y el diablo, pues Jehová Dios lo reprenda, viene a buscar, voy a ir a ver a quién saco de ahí de la iglesia del pastor Mac, dice, ahí van en línea. No, como que no la es muy difícil. Pero de repente se topa con un parcito de ustedes que este me va a regresar las patadas, mejor no del diablo, ¿verdad? Porque la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay algunos de nosotros que el diablo huye de nosotros, porque sabe que no le vamos a salir tan fáciles. Sabe que nos puede meter un par de pescosadas, pero sabe que va a tener que dar su round con nosotros. No nos vamos solo con la amenaza, solo con el sustito. Sabe que si nos va a querer vencer, se va a tener que subir al ring, ponerse los guantecitos y boxear un rato con nosotros, porque no le vamos a salir tan fáciles. ¿Me debe entender? Entonces mejor se va donde los que están fáciles o los que están afuera. Ahí la agarra más suave que venir a desgastarse. Eso es lo que pasa. Por eso los demonios aquellos le dijeron, le decían a los hombres que quisieron expulsarlo: a Jesús conocemos, le dijeron los demonios a esos hombres, y a Pablo, el que mencionaste, también, pero a vosotros no los conocéis. Y los pescocearon todos, porque ellos estaban vendiendo con un rango en el espíritu que no les correspondía venderse. ¿Me doy a entender? Y el enemigo lo detecta así. Dice: no, dice, ¿y qué predicador vas a ser tú si yo te conozco? Nos conoce, nos detecta. Entonces decide que no. Entonces vea que en verso 6 le dice al Señor: lo que es nacido de carne, Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no podés hacer la mezcla entre ambas cosas, porque no tiene que ver la luz con las tinieblas, ni lo santo con lo impuro y con lo profano. No me podés decir que tú eres un hombre santo, que vives la santidad, que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, que eres un hombre que vives el Espíritu de Dios, cuando los domingos están bien hasta las chancletas de puro alcohol, de pura prostitución, pura pornografía, pura mentira, puros negocios chuecos, puro chambre, pura violencia, puro problema doméstico. Por favor, lo que es carne es, y no puede ver el reino de Dios, ni mucho menos va a poder entrar al reino de Dios. Y lo que es espíritu, dice el Señor, espíritu es, y yo lo detecto rápido, porque el Señor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él por nombre, y Él las conoce a ellas por nombre. Y ella dice:
que reconocen su voz cuando él dice, buenos días, ¿ah? Entrando allá donde está el redil, donde están las ovejas, todas las ovejitas saben que el maestro viene. ¿Me entiende? Y dice que él no se salta por las partes de atrás, ni por puertas traseras, ni se salta las bardas. Dice que él tiene llaves, ¿verdad? Es el oficial, el que tiene el título de entrar. Abre y buenos días, y todas las ovejitas detectan su voz y lo reconocen. Y él las conoce por nombre, apellido. Él las conoce perfectamente y dice, estas son mis ovejas. Estas sí, ¿verdad? Estas son mis ovejas. Y las reconoce, hermano. Entonces nosotros no podemos engañar a Dios. Ni el diablo puede engañar a Dios. Por eso es omnisciente. Porque no lo puede engañar. Vea. O sea, usted, con esto le quiero decir que usted no crea que el diablo va donde Dios, porque él es el acusador. Y tenemos un abogado para con el diablo, a Jesucristo. Y tenemos un juez que es el Padre. El diablo, cuando nos ve haciendo cosas malas, se va donde el Señor, y le dice, como a Job, ya ves, ¿ya ves? Mira, ahí anda el Max. Es lo que te digo, mira. Y tú dices que un hijo tuyo y fiel, y mira lo que te digo. No le está mintiendo, porque no le puede mentir a Dios. ¿Me da a entender? Entonces el Señor dice, ojalá Max haga uso de su abogado, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos donde Jesús y le decimos, pues sí, sorry, volví a fallarte. Sorry, Señor, lo siento. Somos honestos con Cristo. Y entonces Él viene y nos dice, tranquilo, quiero que te renoves de nuevo, que vayas y que no peques más, como le dijo a la prostituta, ¿verdad? Ve y no peques más. ¿Quién te juzga, mujer? ¿Quién? La mujer, ves, era como 500 y no hay ni uno, ¿verdad? Todos habían botado las piedras, 500 piedritas había ahí. Ya ve, le digo, y si nadie te juzga, le dijo el Señor, yo tampoco te juzgo. Ve y no peques más, eso le pidió. El día que volvás a caer en lo mismo, date por fuera otra vez de mi redil. Pero si tú seguís el caminito, ya sabes que aquí tenés tu puesto, tu nombre y tu silla. Eso le estaba diciendo el Señor. Entonces quedamos justificados ante el juez, porque tenemos a un abogado para con el Padre. Vea, entonces el enemigo, hermano, no nos va a ir a acusar de cosas mentiras, de falsedades, porque él sabe que no puede engañar a Dios. Nos va a ir a acusar de verdades. Ese es el problema. Nos va a acusar de verdad, hermano. Entonces dice ahí en el verso 6, lo que es nacido de carne, carne es, Nicodemo. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y yo a ti te veo como una gran chuleta de pollo o de res, de cerdo. Así te veo, Nicodemo. Ese es el problema contigo, Nicodemo. No, ¿cómo vas a creer que yo, siendo el maestro y un gran teólogo y 40 años de experiencia en el cristianismo, y yo, ¿cómo vas a creer? Sí, eso eres, Nicodemo. Eso eres. Y si hoy mismo no decides renovar tu vuelo, hoy mismo tú te quedas aquí entre las gallinas, Nicodemo. Aquí no vas a pasar de ser eso. Está bien, sigues ganando tu salario, sigues haciendo esto, sigues haciendo lo otro, pero no vas a pasar de ser lo que eres, Nicodemo. Entonces yo te reto, Nicodemo, a que levantes vuelo. Eso es un reto que el Señor nos hace como iglesia, hermanos, a que nos renovemos. No vea a su alrededor, porque a veces lo que vemos hacia alrededor para compararnos está de muy bajo perfil, para que nos ayude a impulsarnos. Como cuando volteo a ver, veo al que gana, el que sacó 1 en el examen, al que sacó 2 y yo saqué 3, ya me siento bien. Tenemos que cambiarnos de lugar para ver los 10 y ahí vamos a saber que estamos muy por debajo del nivel. Eso. Vemos alrededor y vemos tacuacines, vemos raccoon, los mapaches, eso que les dicen, vemos armadillos, vemos ratas, vemos gallinas, culecas, patos, y decimos, pues estoy bien, ¿verdad? Y tranquilo, llega una falsa paz a nuestro corazón, nos sentimos bien, porque nos comparamos con cosas que no van a nuestra altura. Ese es el problema. Entonces no tenemos un reto. No tenemos un reto, hermanos, en nuestra vida. Y vea que verso 7 le dice, no te maravilles saber qué cara puso el Nicodemo. Ay, dijo, sí que me fui chuco, ¿verdad? Saber qué cara puso el Nicodemo. Nunca lo habían encarado.
Y nunca le habían dicho, tú no eres nada. Así como me tocó decirle a un hombre que me decía, ¿cómo va a creer si Jesús es esto? Si Pablo es esto. Y me comenzó a hablar de un montón de doctrina. Y yo le digo, usted quiere verse sabio ante mí, pero usted es un perdido. Eso es lo que usted, y se lo tengo que decir en la cara, usted es un perdido, un hijo del diablo. Usted está predicando al diablo. Eso es lo que usted está haciendo. ¿Cómo va a creer si yo tengo una iluminación? ¿Una iluminación de dónde? ¿Quién le ha dicho a usted que es iluminación, Señor? Usted está perdido. Entonces, eso le dijo el Señor, le dijo, no te maravilles que te digo, os es necesario, es mandatory for you. Nacer de nuevo es necesario, es legal, es, hermano, rigurosamente tú debes de volver a nacer de nuevo. El 8 dice, el viento, y aquí cerramos, vea lo maravilloso. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de dónde? Del Espíritu. El Espíritu con E mayúscula. El viento sopla, hermanos, y oye su sonido, pero nadie sabe de dónde va ni a dónde viene. Y así es todo aquel nacido del Espíritu. Y mucha gente, antes que yo, fundamos la iglesia hace 17 años, la edad de Sofía. Y después yo cometí un error, me alejé. Tenía mis negocios, tenía estas cosas, entonces dije, bueno, ¿verdad? Sigo mi vida como es. Pero hubo un tiempo donde el Señor me comenzó a redarguir. Y dijo, o aceptas o aceptas. Pero usted siente su carterita que anda bien de dinero, ¿verdad? Buenos carros, buen trabajo ella, buen trabajo yo, mi esposa, mis hijos, un buen colegio. Entonces decimos, ¿para qué me voy a ir a complicar con la gente si ya sé cómo es la iglesia? ¿Para qué decimos, verdad? Mejor como miembro y de telejitos, ¿verdad? Y el Señor comenzó a presionar y una desesperación que nadie entendía y a veces ni siquiera mi familia entendía por qué yo me había desesperado tanto de salir de mi país. Eso. Hasta que un día me habló Dios a través de este versículo y me dijo esto precisamente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y hoy me encuentro aquí 4 o 5 años casi después y todavía estoy asentando las ideas, ¿me entiende? Pero me di cuenta que Dios me sacó. Y cuando veníamos de Canadá a Nueva York, un hombre, llegamos a la iglesia con mi esposa y llegamos en el momento de la oración y un diácono gordito, grandote, apartó a la gente y le dijo, pásame ellos, porque estábamos metidos entre sillas y todo. Ay, bien vi yo que le dijo así y nos llamaron. El hombre llegó donde nosotros, se acercó y nos dijo, comenzó a orar y dijo, Dios dice, me dijo, Dios dice, te manda a decir Dios, que fue necesario sacarte del país para que volvás a agarrar otra vez el pastorado. ¿Qué tal eso? Y el hombre llorando y yo llorando, hermanos, porque yo sabía que Dios me estaba hablando. Fue necesario sacarte ahí de tu comodidad. Y mira qué dice el Señor, me dijo, que no te ha traído a hacer dinero a este país. Y se dio la vuelta. Y yo llorando, hermanos. Dios me reventó ese día el corazón. Y el hombre estaba llorando. Y cuando llegué aquí a Houston, ahí en la esquina de ese edificio que ustedes ven allá, en la iglesia 1, Yere 1, yo estaba parado en la esquina así, solitario, y viendo los árboles todos secos porque había mucho frío hace 2 años. Y Dios me volvió a hablar en esa esquina, viendo el edificio, la puerta así. Cuando Dios me dijo, yo dije, ¿a qué he venido, Señor? Y menos a este barrio, ¿verdad? Metido aquí. ¿Cuándo yo me voy a imaginar conocer este lugar, Señor? Y Dios me volvió a decir lo mismo. No te he traído a hacer dinero a este país. Aquí te traje, como quiero decir, aquí te puse. ¿Me entiende? Y una voz de esas que usted se queda, pero si solo yo estoy aquí. De esas voces que se le pone todo erizo a uno y que uno sabe que es Dios quien está hablando. Y cuando llegaron otras personas, le dicen, sabes que me acaba de pasar una experiencia bien rara, todavía no salgo del impacto. Dios me acaba de hablar hace un momento aquí
me dijo esto y esto. Y me volvió a repetir las palabras que me había dicho en Nueva York unos 3 meses, unos 2 años, 3 meses antes. Me lo había dicho. Entonces yo quiero decirle, yo entendí esto por este versículo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que esta tarde preciosa, el Señor Jesús nos deja un mensaje como iglesia y nos dice, necesitamos renovar. Te es necesario, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Necesitamos de verdad renovar nuestro vuelo si queremos vivir los 30 años más en éxito, en felicidad, en otro nivel espiritual, que es lo que Dios está buscando. Y esto no va solo para la oveja, va, hermanos, para todo aquel diácono, todo aquel líder, todos aquellos pastores que se han quedado allí y que ya no quieren renovar. Yo quiero decirle, hay mucho pastor que ya no quiere renovar el vuelo. Yo lo he oído de parte de ellos, por traiciones, por divisiones, por ofensas de parte de los hermanos, por una serie de cosas. No, ahí me estaban contando hace poquito que un pastor le acaba de dar un derrame cerebral porque la iglesia se le dividió. Ahí en Pasadena tenemos uno todo torcidito, el pobre hermano. Bien, entonces yo le digo, ¿y tú crees que esto se dividió a la iglesia? ¿Para qué más? Dice, si yo solo a la iglesia me he dedicado. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos renovar cuando nosotros renovamos nuestro vuelo, nos levantamos y nos damos cuenta quién es carne y quién es espíritu. Y no vamos a desgastarnos ni a perder el tiempo en la carne, ni vamos a escuchar a la carne, porque es carne. Carne se quedó. Yo quiero decir esta tarde, preciosos hermanos, Dios nos está llamando y nos está diciendo, es necesario que renovemos el vuelo. Así de que yo le pido a usted, mi amado hermano, que ahí donde usted está, sentadito, donde nos escucha a través de social media, pastores que hemos dejado nuestro vuelo a un lado y que hemos decidido no renovar, esta es la tarde que nos llama y que nos dice, es necesario, es obligación que debemos de renovar nuestro vuelo si queremos seguir viviendo bien. Yo le digo, hermano, hoy es el momento en el que debemos de renovarnos. Gloria al santo nombre de Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, hermano. Gloria a Jesús, gloria a tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre bendito Jesús, en esta tarde preciosa, bendito Dios. Yo sé, Padre bendito, que esta es palabra tuya, Señor, que este es un plato, Señor, preparado en tus cocinas y solo lo he servido en las mesas, Señor, y es un plato de donde yo mismo he comido, Señor, de donde es para mí también, bendito Dios, como predicador, Señor, es palabra para mí, Señor, antes que para las ovejas, Señor. Pero es tarde, Padre bendito, te quiero corazón, Señor, que uses, Padre, a mis hermanos, Señor, para que estemos dispuestos a renovar vuelos, Padre bendito, para que estemos dispuestos, Señor, a renovar, Padre Jesús, ese espíritu y nacer de nuevo, Padre, como ese Nicodemo, Señor, del agua y del espíritu, bendito Dios. Que seas tú, mi Rey poderoso Jesús, hablándole al corazón, Padre, a esos predicadores, esos hermanos, esos líderes, Señor, esas, Padre bendito, pastores que han dejado a un lado sus ministerios y que han decidido ya no renovar su vuelo, Señor. Necesitamos volver a levantar vuelos, Señor, a volver a planear entre águilas, Padre bendito, volver, Señor, a cazar como lo hacíamos antes, Padre, renovando alas, renovando garras, renovando picos, Señor, naciendo del Espíritu, como Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, hermano, hermana, tú que nos escuchas, tú que nos ves, Padre, tú, Señor Jesús, nos llevas, Padre, hacia una renovación, Señor. Tú nos llevas, Padre, hacia algo nuevo, bendito Dios. Tú nos llevas, Padre,
Y muchas veces no sabemos ni a dónde, Padre, nos llevas, Señor. No sabemos ni qué vas a hacer, Señor, con estos hombres y estas mujeres que están en este lugar, Señor. Yo no sé, Padre, cuántos líderes vas a levantar de acá, Señor. Cuántos predicadores, cuántos pastores, cuántos maestros, cuántos apóstoles, Señor. Cuántos, Padre, cuántos evangelistas vas a levantar de este lugar. Dios, habla, Señor. Habla, Padre, que tu pueblo escucha, Señor, bendito Dios.